el templo, que no las vi, pero bueno, en mi pantalla, o sea, al lado izquierdo, al centro, pero más pegado al lado izquierdo, veía yo 6 esferas blancas, 3 arriba y 3 abajo, que iban subiendo muy despacio y al último, la esfera de abajo a la derecha, en el centro, se le vio un color rosa fuerte. Eso fue lo primero que vi. No sé si quieres que te los vaya diciendo por partes o te lo digo todo junto, porque son como 5 cosas. Hagámoslo por partes, mi bella Suchi. Hagámoslo por partes para que así yo no pierda tanto la información contigo y después no te pueda dar como completa la información. Bueno, estas 6 esferas representan el hexágono del cubo de Metatron. Es hexágono y sabemos que el hexágono cuando se refleja, por ejemplo, en una fotografía, cuando la fotografía va muy cerca hacia el sol, se refleja esa geometría sagrada. Y también en el agua. Son símbolos fotónicos y al mismo tiempo acuáticos que reflejan ser parte de la vida, forman parte de los elementales de la vida. Entonces, lo que se muestra en ese caso para ti es cómo esas esferas se están activando, cómo tu cuerpo de luz empieza a tener una resonancia completa con la luz, con la geometría, y empiezan esas esferitas a activarse y a elevarse. Esto representa para ti la activación del cuerpo de luz, mi bella Xochitl. Muchísimas gracias. Estoy hasta apuntando para que no se me olvide. Luego, ya cuando estábamos en el mandala de la perseverancia, lo vi dando vueltas, eh, pero tú nos decías que en sentido horario, pero yo lo vi en sentido contrario. Entonces, no sé por qué se me presenta, y no fue la única, o sea, en varias otras cosas que voy a mencionar hoy, las vi en sentido contrario. Mi bella Xochitl, por favor, ¿me lo puedes volver a compartir para poder integrar nuevamente la información? ¿Eres tan amable? Claro que sí. En el mandala de la perseverancia, eh, lo visualicé, pero estaba dando vueltas, o sea, como siempre enfrente de mi pantalla, o sea, todo lo vi enfrente, dando vueltas, pero en sentido contrario al horario. O sea, en vez de que estuviera dando vueltas a la derecha, estaba dando vueltas a la izquierda. Muy bien, lo comprendo. Pues qué curioso que lo compartes de esa manera, porque eh, a mí en algunos momentos veo los movimientos hacia la izquierda y siempre pregunto el por qué. ¿Por qué se me refleja hacia la izquierda? Si yo lo estoy intencionando en sentido horario, ¿por qué se está observando hacia la izquierda? Y entonces vamos a observar este símbolo, el de la perseverancia, ¿verdad? Ah, no, sí, o el de Sí, la sensibilidad. Sí, no, de la perseverancia. perseverancia. Muy bien. Entonces vamos a observar la perseverancia. Y no significa que sea un cierre, ni que sea un movimiento que vaya en contra del flujo universal, porque pues se ve de esa manera. Todo en el flujo universal gira a la derecha. Pero en estos casos, cuando los mandalas giran a la izquierda, es porque están haciendo primero un desbloqueo. Hay un desbloqueo, hay una, podríamos decir como a veces lo expreso yo, como echarle el aceitico a la bisagra. Es como una forma de generar un determinado tipo de limpieza. No es que esté mal de que lo visualicemos de esa manera, sino que inicialmente él sabe la estructura del mandala o del símbolo, reconoce tu alma, el símbolo, y él la reconoce a ella. Y en eso hay una comunicación donde el alma también le expresa
qué está sucediendo, qué partes están de pronto necesitan una mayor integración o una limpieza o un desbloqueo. Y el mandala empieza a hacer el movimiento primero hacia ese sentido. Más adelante probablemente vas a poder observar que ya empieza a sintonizarse adecuadamente. Entonces, por ejemplo, cuando a veces en las espirales o en los portales el movimiento está hacia la izquierda, es porque ese movimiento es un regreso. Cuando gira a la derecha es una apertura, nos dirigimos hacia algún punto, pero para regresar normalmente el portal gira hacia la izquierda y nos hace devolver o nos hace devolver también en el tiempo para poder arreglar estructuras. Esto, bueno, preguntemos si es necesario decirlo. Bueno, sí, digamos que hay algo muy importante. Muchos de nosotros realmente venimos del futuro. Gran parte, muchos de nosotros venimos del futuro, pero venimos en la consecuencia de que en ese futuro se conocen los pasos a seguir durante un proceso. Entonces se viene para asistir de manera más plena hacia ese proceso, como lo estamos viviendo en la Tierra. Si ustedes observan a veces algunos de los mensajes de los hermanos galácticos es porque ellos ya conocen cómo es el proceso y cómo puede terminar y cómo nos guían y la invitación para poder encajar correctamente. ¿Pero por qué? Porque se necesita que ese proceso sea correctamente, que se corrija de manera eh, más elevada para que tenga el mayor éxito el proceso. Entonces, cuando eso sucede, el movimiento va hacia la izquierda, porque vamos hacia atrás, hacia el tiempo. No siempre el movimiento hacia la izquierda quiere decir que esté mal. Entonces es como una forma de poder comprender. Cuando vamos hacia el futuro, nuevamente encajamos y vamos en una espiral. Hay diferentes espirales, diferentes espirales. Yo he compartido, perdón, con el maestro, solamente voy a mencionar esto, acerca de algunos de los códigos que yo he compartido donde a mí se me refleja completamente el rombo. Y me doy cuenta que el rombo significa las dos iniciales de mi nombre galáctico, la A y la V. Y en esa unificación me muestran cómo ese rombo es el portal de venir desde el futuro aquí a este momento en Gaia también. O sea, hay una unificación del pasado hacia el presente y del futuro hacia el presente. No siempre todos los portales en forma espiral o puede verse en hexágonos o pueden verse de diferentes formas. Hay una forma de abrir portales que es en esa forma del rombo y pues es muy interesante. Yo empecé a recordar y decía, wow, ya comprendo, ya entiendo cómo es que funciona, por ejemplo, este rombo. Y ese rombo, el movimiento normalmente viene hacia la izquierda, porque casi siempre es un portal para viajar en el tiempo. Entonces es muy interesante. O sea, pues, empieza uno a comprender muchos procesos. Entonces, este mantra, este símbolo, lo que te está mostrando a ti, mi bella Xochitl, es simplemente alineamiento, poder encajar mejor las estructuras internamente lo que necesites. Puede ser celular, a nivel de átomos, bueno, en fin. Y no te preocupes por ello. Es muy probable que siempre podamos ver esos movimientos al contrario, a la izquierda. Muchísimas gracias. Digo, no estaba Ahí me escuchando, pero gustaría tiene que hacer ver. un aporte, ¡Ajo! un aporte, digamos, para que integremos. Hasta el momento hemos tenido realmente como un aprendizaje limitado de lo que es el movimiento hacia la izquierda y de lo que es el giro hacia la derecha. En este ejercicio de interpretación de los sellos, de los códigos, ya se me ha revelado una interpretación más amplia que les voy a compartir
para que cuando observemos los giros hacia la izquierda o hacia la derecha, tengamos una percepción espiritual de una mayor significación. Entonces les voy a compartir el espiral cuando gira hacia la izquierda, cuando todo es energía, todo es energía. Cuando el movimiento de la energía es hacia la izquierda, el movimiento de la energía es por una conciencia, es la conciencia la que hace ese movimiento. Sí, o sea, todo es energía, pero es energía consciente. Entonces, ¿qué es lo que la conciencia, la mente divina manifiesta como intención en el giro hacia la izquierda? Es un movimiento de retorno. El retorno es el volver, es un movimiento de volver. Es un movimiento de recogida. Es como cuando tú cierras la mano. Es el movimiento, el retorno, cuando tú cierras la mano. Sí, es la significación del movimiento hacia la izquierda. Cuando tú inhalas, es el mismo movimiento, la misma significación de la expresión del giro hacia la izquierda. Cuando tú cierras los ojos, es la misma interpretación de la significación espiritual del movimiento hacia la izquierda. Cuando tú te das un abrazo, ¿sí? Es un retorno, es una recogida, es una contracción. Cuando el corazón hace el movimiento hacia adentro, espiritualmente, es como la expresión del giro de la energía hacia la izquierda. ¿Qué función cumple esto? Es de purificación. El ir al centro, el centrarnos, el ir a nuestro fuego, por supuesto, trae un efecto ¿de qué? De purificación. La introspección tiene ese propósito. Sí, purificar. Introspección tiene ese mismo sentido. Solo podemos purificar si vamos adentro. Si es que estamos señalando afuera, entonces no vamos a purificar nada. Solo estás logrando complicar tu condición espiritual. Pero si haces introspección, si vas hacia adentro, si haces ese giro de conciencia, que es esa expresión hacia la izquierda, entonces en tu fuego purificas. Pero es un ejercicio de ¿qué? De introspección. Por lo tanto, ¿de qué? De sanación. Por lo tanto, ¿de qué? De limpieza. Pueden ser limpieza de memorias. Sí, limpieza de memorias kármicas, limpieza de energía emocional, limpieza de energía mental, limpieza de energía física. Ese es el propósito, esa es la función del giro hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Qué polaridad, por lo tanto, manifiesta? Es una polaridad femenina, lunar, receptiva. Espero que estén tomando apuntes de esta clase magistral, porque esto es para que no lo olviden. Sí, que polaridad es el movimiento hacia la izquierda, el movimiento de retorno, de recogida, de contracción, de purificación, de introspección, de sanación, de limpieza de memorias, es polaridad femenina. Es energía lunar, es energía receptiva, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir útero, receptiva, ¿sí? Esa es polaridad femenina. Entonces, este giro hacia la izquierda, ¿qué dirección energética tiene? Tiene la dirección de lo externo, abre tu mano,
ábrela y ciérrala. ¿Qué dirección tiene el movimiento? De lo externo hacia lo interno. Retorno, recogida, contracción, introspección. Sí, entonces, ¿cuál es la clave espiritual de este giro hacia la izquierda? Es regreso al origen, abrazo al útero divino. Entonces, estos giros, esta conciencia de este movimiento hacia la izquierda tiene un uso ceremonial, un propósito, una aplicación útil y práctica. Podemos utilizar esta conciencia, este giro, este movimiento de introspección para limpiar, para cerrar ciclos, para sanar karmas. ¿Sí? Y devolver al Creador lo que ya cumplió su propósito. Entonces, ¿qué? Hay que decimos que soltar. Cerrar ciclos es eso. Ahora, ¿cuál es la conciencia que se expresa a través de la mente divina? Dios en todo es energía, pero es energía consciente que se expresa cuando el giro es a la derecha. Entonces, el movimiento, mira tu mano. ¿Qué movimiento es cuando la abres? Es un movimiento de que no les escucho. ¿Ah? De apertura. De apertura, de expansión, De expansión, de dar. de proyección. Sí, correcto. Es expansión, es apertura, es proyección. Sí, son ideas muy fuertes, muy claras de lo que es la significación del movimiento a la derecha. ¿Qué función tiene, qué propósito tiene la conciencia cuando haces movimiento de expandir, de aperturar, de proyectar? Pues manifestar. El propósito es de manifestación. Ahora, antes de avanzar, me están diciendo, observa la observación. El amado arcángel San Miguel fue el que nos enseñó que el movimiento de la mano izquierda hacia la izquierda, ¿qué es lo que genera? ¿Qué simboliza? ¿Qué estamos haciendo cuando movemos la mano izquierda hacia la izquierda? Estamos en semilla. Sí, dinos, por favor. ¿Qué ibas a decir? Dorita, no te escucho. Ya te digo que justo en este momento son las 11:11 y lo que digo es que se está gestando la semilla a la izquierda, introspección en ese útero cósmico vacío o como lo llamamos el origen, se gesta la energía primigenia, es como regresar a esa energía, frecuencia, vibración primigenia. El movimiento de la mano hacia la izquierda, de acuerdo a lo que nos enseñó amado Arcángel San Miguel, es limpiar, disolver, deshacer, desatar. Sí, limpiar, fundamentalmente limpiar. Siempre que vamos a limpiar energéticamente un espacio, los alimentos que te ponen en la mesa, el movimiento hacia la izquierda es un movimiento de limpieza energética de los alimentos. Observen cómo esto que ya nos había enseñado amado Arcángel San Miguel tiene una correlación directa con la función de qué? ¿De qué dijimos? De limpieza, de sanación. Hay completa lo que verifica que la enseñanza y la interpretación que estamos haciendo es correcta. Entonces, el movimiento hacia la derecha, el movimiento de la mano derecha hacia la derecha energéticamente, ¿qué es? Es
activar. Si la mano izquierda limpia, desactiva, desintegra, disuelve, la mano derecha, girando a la derecha, siempre debe de ser al frente, a la altura de tu corazón, ¿sí? Significa entonces activación, multiplicación, siembra cósmica. Entonces, ¿qué polaridad es? La energía del movimiento consciente de la conciencia, moviendo la energía hacia la derecha. ¿Qué polaridad es? Masculina. El dar solar. Sí, la luz, la naturaleza de la luz es expansiva, en tanto que la polaridad femenina es de contracción. La luz, sí, es expansiva, polaridad solar, polaridad activa. ¿Qué dirección energética tiene? Observa tu mano. Cuando tú la expandes, ¿qué dirección energéticamente tiene? De lo interno hacia lo externo. Lo observas, observa tu mano, de lo interno hacia lo externo. Eso es lo que hace tu corazón cuando la sangre llega a tu corazón y el corazón ¡wow!, la expande. Sí, multidimensional. Sí, claro, porque la expansión, no habría una expresión de multidimensionalidad si no lo expandiera. Aunque cuando contraemos y hacemos introspección, también hay una conciencia multidimensional. Entonces, es polaridad masculina, es solar, es expansiva, es la energía activa. La polaridad femenina, el giro hacia la izquierda es de quietud, es de silencio, es de vacío. Entonces, la clave espiritual en el movimiento de la energía hacia la derecha es expansión de la semilla, irradiación de la luz divina. Irradiar, emanar. La fuente es una expresión perfecta de la conciencia del movimiento de la energía hacia la derecha. Con total certeza, yo no soy médico, ni nunca lo he leído, pero puedo inferir que cuando el corazón hace el movimiento hacia la derecha, está expandiendo la sangre. Y cuando hace el movimiento hacia, ¿está qué? Está recibiendo la sangre que llega. Hay una sangre que llega por unas arterias que se recibe y por otras arterias se expulsa. Cuando recibe un movimiento hacia ¿qué? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando recibe es un giro hacia ¿qué? Hacia la izquierda. Obviamente esto es así. Y no soy médico, pero ese es el valor de la certeza. Uso ceremonial, ¿qué propósito tiene? Práctico, útil. Entonces, para activar, ya lo decimos, nos lo enseñó amado Arcángel San Miguel, sembrar. El sembrar es un acto de conciencia del movimiento de la energía hacia la derecha. Sembrar, manifestar, es una conciencia de misión, expandir frecuencias sagradas. Sí, entonces, en síntesis, en resumen, hacia la izquierda limpia y retorna, hacia la derecha expande y crea. Ambas forman un ritmo sagrado de inhalación y exhalación cósmica. Tal como respira
el corazón del universo, así como es arriba, es abajo. Espero que hayan tomado apuntes de apoyo para la interpretación de sus visiones. Ajo, ajo, ajo. Muchas gracias, maestro. Esta clase está Ajo. siendo hermosa. Bueno, nada, ¿algo más? Sí, todavía no acabo. Bueno, sí, señora, la escuchamos. Muchas gracias. Después vi en un fondo de los colores combinados azul, verde, fluorescente, rojo, blanco, plateado, integrados pero separados porque se podían identificar. Vi como montañas, o sea, como si hubiera unas montañas, nada más. O sea, esa es otra parte. Bueno, eso lo que nos entrega mi belleza Chile es elevación. Cómo las frecuencias empiezan a elevarse como el pulso, ¿no? Como el corazón, cuando vemos que conectan en una clínica para medir la frecuencia cardíaca. Entonces en esa pantalla empiezan a verse los pulsos, a subir, a bajar. Y ese subir y bajar es exactamente lo mismo como el movimiento, que hacia la izquierda es esa limpieza, ese desbloqueo, es echar el aceitico a las bisagras y hacia la derecha, pues es como esa expansión. De esa misma manera, surge dentro de observar las frecuencias del color. Entonces, las frecuencias del color pueden estar abajo y nos está mostrando no que esté mal, eso es importante, no que porque de pronto lo vimos hacia abajo estuvo mal, no, simplemente que están tomando la fuerza, ¿para qué? Para expandirse y subir, como las montañas. Entonces, lo que se está mostrando cuando se te entrega como en forma de montañas es que esas frecuencias de color se están elevando mucho más fuerte en ti, que las pudiste retomar en el momento de observar los códigos y las separas, las colocas cada una como en su lugar, en su frecuencia, y ellas empiezan a elevarse, a expandirse. Qué bonito, es una muy buena forma de poder observar lo que surge dentro de ti, cómo se elevan, como las montañas, como los picos de las montañas. Muy bien, mi Xochitl. Ajo. Muchas gracias. Todavía tengo más. Luego, en otra pantalla vi igual dentro de ese fondo de colores una estrella como la de David, pero solo la silueta. Y esta también estaba dando vueltas a la izquierda. Muy bien. La estrella de David es la representación lineal, como cuando se ve una sola cara de el Merkaba, de esos dos tetraedros, que el que apunta hacia la tierra es el femenino y el que apunta hacia el cielo es el masculino. Pero es verlos de forma lineal, verlos como en una cara, así como expresaba ese portal del rombo, que realmente ese rombo lo que significa es un octaedro, es la unificación completa de las dos energías unidas por la base, y bueno, aquí ya no son tetraedros, sino son pirámides de 4 lados, pero es esa visión de frente, sin que tenga movimiento. Ahora dices que está primero haciendo su movimiento hacia la izquierda, es porque el Merkaba también se está empezando a reajustar. Quiere decir que no de una vez, cuando empezamos a activar Merkaba, muestra de que se hace la espalda, porque todo requiere un proceso en la biología. De acuerdo a la estructura molecular de tu cuerpo y también la estructura etérica molecular de tu cuerpo, tiene que reajustarse, tiene que haber una limpieza, tiene que haber como un engranaje, como que se ajuste correctamente para luego empezar a hacer ese proceso suavemente hacia la derecha. Y esa misma estrella de David, si tú colocas esas 3 esferitas que viste en la parte superior y las 3 esferitas en la parte inferior, son esos puntos de intersección del Merkaba. Sí, son esos 6 puntos que hacen un hexágono, pero que son cada vórtice, perdón,
de cada uno, ahí, los ángulos de cada uno de los triángulos, si lo vemos de manera lineal. Pero entonces lo que te está mostrando es que estás iniciando ese proceso. Estás retomando nuevamente ese camino, estás recordando, estás limpiando, estás haciendo un anclaje suavemente, ajustando, se está ajustando tanto lo físico con lo etérico, con lo multidimensional, para que cuando ya esté ese ajuste perfecto, vas a empezar a observar que el movimiento ya empieza a cambiar hacia la derecha, hacia subir, hacia la ascensión, hacia la expansión. Espero que haya quedado claro y no me haya enredado mucho, mis chiles, si no me vuelvo y lo hacemos. Tú me dirás. No, está perfecto. Y por último, en el mismo, o sea, ya otra imagen, en el fondo de los colores de los mandalas, veía como sombras, pero eran más bien como velos, o sea, como velos que iban moviéndose hacia mí, o sea, como que de allá de lo lejos venían como hacia mí, pero o sea, entre sombras, pero como velos, o sea, no eran, esos no tengo definido bien el color, pero eran oscuros. Muy bien, eso nos indica de que tenemos que hacer sanación, de que ahí en lo profundo de nuestro ser hay algunas cosas que todavía requieren una limpieza, una sanación. Aquí hablamos mucho y hemos hecho algunas meditaciones donde se llama abrazar a las sombras, ¿no? Aquello que no nos gusta, aquello que surge en nuestra vida y que muy probablemente viene como una memoria ancestral de mucho tiempo. Entonces es sanar a nuestros antepasados, poder hacer esa memoria ancestral de lo que traemos, donde recibimos con todo el amor todas esas cosas, todos esos talentos, dones que nos entregan los ancestros, que nos entregan nuestra línea y todo aquello que no nos sirve, como todo lo que se ha distorsionado, como lo que sea ese pensamiento de guerra, de separación, todas esas cosas que no sirven, simplemente las abrazamos y las liberamos. Esas son las sombras que están buscando ese abrazo. Son esas sombras que están a decir, aquí estoy todavía presente contigo, hagamos una sanación, démonos un gran abrazo y nos disolvemos. Entonces, eso es un proceso de sanación que se requiere aún presente en ti y es poder entrar con toda la mayor honestidad, ir a abrazar a ese niño interior, a esa niña interior, que muchas veces de nuestra infancia traemos cosas que aún nos duelen, que aún ahí resuenan, que aún muchas veces nos queda en un dolor profundo, ¿no? No sé, hay cosas tan sencillas como que mi papá y mi mamá abrazaban más a mi hermano y a mí me dejaban a un lado. Eso genera un episodio de sombra, un dolor. ¿Mm? O probablemente mis padres nunca estuvieron atentos de mí, estuve muy sola, muy solo, entonces ahí hay una pequeña sombra, abrazar a ese niño interior, mostrarle que aquí estás, que has pasado un proceso, que has llegado a un punto en el camino, pero que llegas allá y nuevamente lo abrazas, le das ese beso y le dices, aquí estoy, aquí estamos, aquí estamos. Todo ha sido un proceso de aprender, de aprendizaje. Veámoslo como ello, no salgamos del punto de la víctima y ahora estamos en el punto del renacimiento. Entonces, es ir a esos procesos. Muchas veces ni siquiera uno sabe, porque pueden venir memorias ancestrales, pero esas memorias ancestrales es como cuando, por ejemplo, en una familia resulta que se ha tenido la historia de que ha habido, qué sé yo, un cáncer de estómago, ¿sí? Y entonces todos ya en la familia se sugestionan y dicen, bueno, a mí me va a dar, porque a mi mamá le dio, porque a mi papá le dio, porque a mi hermana, entonces ya estoy marcada, ¿sí? Entonces ahí eso es una memoria ancestral que se puede ver reflejada en esta vida. Pero también están esas memorias ancestrales que vienen de esos parientes que ni siquiera conocimos. Y tal vez vivieron mucha pobreza o tal vez vivieron una época de guerra que nosotros no estuvimos presentes, pero que se acumula en el ADN y empieza a ser como una especie de herencia. Pero tú, como diosa creadora, puedes
limpiar eso, no aceptarlo, agradecerlo, pero no aceptarlo, como que no aceptas un regalo. Solamente recibes todo aquello que te da la plenitud a tu alma y todo aquello que no, simplemente se entrega, se bendice y ya, no es para mí, no lo acepto para mí. Entonces es esa forma de abrazar las sombras, esas sombras que resurgen ahí en esas frecuencias de color que no se ven resplandecientes, sino que tienen esas pequeñas sombras, es la invitación de tu alma para hacer esa sanación, mi bella Sochi. ¿Mm? Y bueno, Gracias, aquí gracias. estamos a ayudarte, apoyarte y contribuir para ti. No, bueno, y interpretar, sí me queda claro entonces que tengo que hacer esa introspección y sanar, o sea, a pesar de que siento que ya he hecho mucho trabajo, pues bueno, me queda claro que todavía tengo cosas que soltar. Y todo es de esta vida, o sea, yo todavía no tengo, o sea, bueno, creo, al ratito se me presenta otra cosa que pues, en la vida, ¿no? Pero vaya, o sea, que en mi vida de ahora tengo que soltar todo eso que traigo, tengo que perdonar, tengo que liberar, abrazar y dejar ir, dárselo al Padre, Madre Dios y que me ayude a curar todas estas heridas que pues, todavía traigo aquí adentro. Gracias, maestra. O sea, porque hay veces que uno no lo Hermosa. reconoce. Y es importante reconocerlos, porque a veces no nos gusta sino ver las partes bonitas de la vida, pero para que esas partes bonitas puedan brillar mucho más, tenemos que ir a abrazar esas partes que no han sido tan bonitas, pero entonces ahí es cuando comprendemos que son procesos de vida, de aprendizaje, que incluso nosotros mismos hemos escogido para nuestro mayor bien. Entonces están ahí enseñándonos como maestros y cuando ya logramos verlo desde ese punto de vista, entonces es mucho más fácil esa liberación y ese abrazo se da con todo el amor y simplemente las sombras se desvanecen. Ah, oh, mi bella Xochitl. Así, Ajo, así. muchas gracias. Bueno, Con ahora vamos con nuestro maestro Pedro. A la hora de la meditación con los andromedanos, bueno, me llegó una imagen donde de repente hay dos personas, son dos guerreros. Nada más veo esa imagen así como que muy rápida. Están luchando y lo tiene, uno de ellos dos tiene al otro atrapado del cuello y no sé qué trae en la mano, pero la mano lo agarra, con la izquierda lo agarra y con la derecha algo le va a hacer. No sé si es, no sé qué trae en la mano. Y están en la orilla del río y cuando hace ese movimiento de que le va a hacer algo, cae dentro del agua y ahí se perdió esa imagen. Gracias por compartirlo, gracias por expresarlo. Siempre ya la expresión de toda energía, como es una expresión, la expresión es hacia afuera, es liberación, es liberadora. Y en cuanto a que nos ayuda a liberarlo, a soltarlo, también es un proceso que implica sanación, visto así. Vamos a preguntar esta visión de estos dos guerreros que obviamente están luchando, ¿qué significa para ti?
Bueno, tú lo verificarás, solo tú lo puedes verificar, pero lo que con certeza se revela para ti es que hay un conflicto interior, es un conflicto que persiste en ti, que es necesario resolver, que es necesario sanar, y es un conflicto, me dicen ciertamente, es profundo, viene de vidas atrás, con el divino crístico masculino. E incluso esa manifestación de dos masculinos luchando es dentro de ti la expresión de tu energía crística masculina. Recordemos que todos, todo un núcleo lo hemos expresado, un átomo tiene una polaridad. Sí, lo micro refleja lo macro refleja lo micro. Un átomo, una célula, una molécula, no importa qué tan infinitesimal o qué tan macroscópico sea, hay una polaridad en todo, en nosotros. La sublimación de la energía sagrada es la conciencia de elevar esas dos energías, tu aspecto crístico masculino y tu aspecto crístico femenino. Pero aquí es, en este caso, lo que se revela en lo que nos compartes, ese valor, esa transparencia para manifestarlo, es una lucha interna de tu energía misma, en la expresión de tu propio ser en cuanto a lo masculino con el masculino. Ahí hay algo que tú podrás en este momento recordar, caer en cuenta, reconocerlo, observarlo, bueno, reflexionarlo. Cuando la imagen de que intenta hacerle algo, pero se cae a las aguas, significa de que es necesario que tu parte femenina, tu parte lunar, tu parte agua, que es la parte femenina, si bien la solar, la luz, es el fuego, es el aspecto crístico masculino en tu ser, el agua, sí, la tierra como elementos dentro de tu ser es femenino. Es femenino, entonces solo a través de tu sensibilidad. Espérenme, por favor. Bueno, me disculpo por desactivar el micrófono. Me desconecté. Entonces decía que debe de florecer. Este es el tiempo de que florezca en ti tu femenina para que logres limar y suavizar esa dureza de esa expresión de disgusto hacia el divino crístico masculino, ese conflicto de la energía masculina en ti, es necesario suavizarlo, es necesario limar esas asperezas, es necesario que haya una reivindicación de tu conciencia, de honra, de perdón hacia la expresión, para ser más claros, para ser más explícitos, como se está revelando la comprensión de que es
un conflicto interno de tu propia expresión de la energía crística, entonces significa, en otras palabras, para hacerlo de pronto más entendible para la comprensión de todos nosotros, hacia cómo has manifestado la fuerza, a cómo de pronto, consciente o inconscientemente, ser dura, ser cruel, ser áspera, ser tajante, ser cortante. La expresión del abuso de la fuerza nos genera energías discordantes, disonantes, energías mal calificadas. El abuso, por lo general, de la energía de la fuerza en nosotros mismos nos lleva a una expresión de ser violentos. De ser violentos ya a través de la palabra, ya a través de la fuerza física. Y ser violentos, ser agresivos, ser ofensivos. Y tiene que ver con estos aspectos que perdonarnos a nosotros mismos, que abrazar en nosotros mismos. Solo cuando lo reconocemos y dejamos de luchar con ellos para ser compasivos con nosotros mismos. Es una invitación muy fuerte. Hay un clamor de tu alma a la expresión. Fíjate que el guerrero cae al agua. Cae al agua porque es tu alma la que expresa. No debe de ser así. ¿Por qué esa agresión? ¿Por qué esa violencia? Hay que perdonar. Debes de ser compasiva, debes de ser misericordiosa contigo mismo. Solo si y solo si logras ser compasiva contigo mismo, noble. Lo que tú puedas entender por ser compasivo, anota esta palabra allí en tus apuntes, en tu libreta, apunta compasiva, que significa, indaga, reflexiona, haz introspección a cómo logras poder ser compasiva, cómo logras ser piadosa, cómo logras expresar hacia ti misma perdón y misericordia. Si logras de esta manera, es la clave, ¿sí?, para poder resolver ese conflicto. Solo así, a través del amor. Solo así, aprendiendo ese abrazo que se nos invitó a hacer esta mañana en esta meditación de integrar, de sanar la dispersión, la fractura de nuestra alma, este abrazo, esa expresión de aceptación, esa expresión de reconocimiento de nosotros mismos, esa expresión de amor hacia nosotros mismos, es lo que nos permite integrarnos, deshacer, disolver las fracturas, sanar. Hay que hacer un movimiento muy profundo dentro de ti, de introspección hacia la izquierda, ese giro dentro de ti, muévete hacia la izquierda como un movimiento profundamente sanador, liberador, renovador. Cierra ese ciclo, suelta lo que haya que soltar y mira hacia adelante, porque todo para ti está hacia adelante en una expresión de un aquí y ahora de conciencia, de armonía contigo más, de contigo misma, de paz contigo misma, de ya no más dar continuidad a ese conflicto, a esa tensión. Es esa la interpretación, amada hija de Dios, amada Xochitl. Gracias, maestro. Sí, así como me dijiste al principio que yo le iba a rectificar antes de que me dieras esta respuesta, sí pensé que era yo contra yo. Entonces, hoy voy a procurar hacer un fuerte trabajo de introspección y ir limpiando. Espero que haya mucho todas estas cosas que traen mi femenino con mi masculino. Perfecto, Gracias. perfecto.
Vamos a Es- respaldarte, vamos a respaldarte. Muchísimas gracias. Luego estaba el espacio estaba rojo y era como una esfera, pero se veía como un mundo porque no era solo rojo, o sea, se veía como mundo. Y estaba atravesando ese espacio de derecha hacia izquierda, muy despacito. Bueno, qué interesante, qué hermoso. Eh, ya dijimos qué significa ese movimiento hacia adentro. Es un movimiento de afuera hacia adentro. Ya lo hemos expresado. Amara Sochi, me encantaría que tú mismo lo pudieses interpretar. Pues sí, entonces seguimos en este contexto de que hay que ir hacia adentro, limpiar, sanar, soltar, abrazar y liberar. Sí, sí, correcto. Yo lo hubiese podido decir, pero qué hermoso que al tú expresarlo, lo vibras y entonces lo activas en ti. Y allí ya el solo tú expresarlo con esta conciencia de lo que ello significa, lo te haces maestra de ti misma. Y entonces te haces maestra para la vida. Y ese es el propósito de las experiencias, en que nos volvamos maestros a través de nuestra propia experiencia, de nuestro propio aprendizaje. Lo que habría que añadir es que ese rojo denota de que eres un ser apasionado. Y eso está bien. O sea, ¿qué sería de la vida si no fuese, si no asumiésemos la vida con entrega, con pasión, con coraje? Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Pero no llevarlo a una expresión de violencia, de agresión, de ofensa, de, de ser impulsivo, ¿no? Hay que saber canalizar esa pasión en un abrazo, en una sonrisa, en un canto, en un... Sí, abrazar un árbol, sí, en caminar sobre la tierra, sí, en sumergirse en un río, en las aguas, sí, en la pasión en preparar los alimentos para la familia. Sí, esa pasión la podemos poner a todo lo que hacemos. Tú tienes esa pasión y si la canalizas en todo lo que tú haces, todo va a brillar más. Va a brillar más. Una persona puede hacer lo que hace y lo hace, ¿cierto? Pero si tú lo haces con esa pasión que tú tienes, ese taco va a ser, yo quiero probar ese taco, yo quiero probar ese ají. Sí, tienes esa fuerza es la energía vital de la vida, esa fuerza, sí que es el núcleo de Madre Gaia, es lo que sustenta la vida sobre toda la superficie del planeta. Si no hubiese esa pasión, esa magma, esa energía, ese fuego, entonces no sería posible sustentar la vida sobre la superficie de nuestro planeta. Así que ese fuego sustente tu vida, alimente toda la expresión de tu ser. Ajo, un abrazo, ¿sí? Sochi, un abrazo. Muchísimas gracias. No, estoy Qué feliz bonito. de todas estas cosas que me están diciendo, me están ayudando mucho a entender, a comprender, a saber qué tengo que realizar. Perdón, muchas gracias por todo, o sea que esto me va a ayudar a crecer, a salir, a buscar, a soltar. Igual cuando estábamos en esa meditación,
o sea, después de esta situación me sentí, o sea, percibí, haz de cuenta que en mi espalda, no sé cómo se llaman los huesos, nunca he sido buena para la biología, pero ahí donde se supondría que estuvieran las alas, este, me dolió, como si tuviera yo ahí algo atravesado, como un cuchillo, como un algo, o sea, eran de los dos lados, este, esa sensación de traer algo ahí atravesado, y en el lado izquierdo, como que me llegaba hasta el corazón. Bueno, me estaba ingresando una llamada y me distrajo. No quería rechazarla para no sentir mal a la persona, hacer sentirle mal, porque iba a que rechace la llamada, pero me distrajo y comprendo lo que me dices. Pero por favor te voy a agradecer que lo repitas. Sí, claro. Que sentí en la espalda, como a la altura de, no sé si son los omóplatos, ahí me corrigen si no, eh, donde yo lo puedo como que explicar es donde estarían las alas, ahí donde nacen las alas, estaba yo sintiendo o sea, me estaba doliendo, pero era como si tuviera yo ahí algo enterrado, como si tuviera yo ahí como astillitas, pero no eran astillitas, eran astillotas, varias de cada lado, o sea, nada más en esos dos puntos, y en el lado izquierdo me llegaba una de esas como astillas hasta el corazón. Bueno, me parece tan hermoso lo que, lo que se me muestra, lo que percibo a través de escucharte. Este dolor se confirma, se verifica que se logró, hiciste un desbloqueo. Esto me están diciendo que es la labor, fue el apoyo que recibiste desde los hermanos andromedanos, todos recibimos apoyo. Y aquí hay un testimonio, una expresión donde ellos tocan un punto neural importante para facilitar el desbloqueo, el flujo de esa energía que es necesario que a través de tu conciencia, la conciencia que te estamos ministrando, a través de la interpretación de la luz que se otorga para ti, tú continúes fluyéndote y librando y terminando por desbloquear ese aspecto. Ese aspecto que ya lo hemos aludido y que ya es claro para ti. Ahora, mira cómo esta siguiente parte corrobora todo lo que hemos dicho, no solo desde mí, sino desde tu propia expresión. El lado izquierdo de tu cuerpo es la manifestación, cuando la manifestación de la energía, eso también para que lo tengamos en cuenta, esto es algo que siempre va a ser reiterativo en nuestros diálogos, conversaciones, en el compartir de las personas hacia ti. Tú estás llamada a ser maestra. Todos los que llegan al servicio planetario son postulados por los linajes estelares para ser maestros. Tú has llegado a este grupo, Dorita, Amada, Livia, han llegado para este grupo porque están llamadas para ser maestras. Absolutamente, con toda certeza es así. Entonces comprendamos este aspecto. En el lado izquierdo de nuestro cuerpo, desde de la cabeza para abajo, hasta el corazón, hasta la altura del corazón, cualquier expresión
de dolor, de manifestación, si es en el lado izquierdo del cuerpo, tiene que ver con el aspecto femenino, con la conciencia de la energía femenina. Si no es en el lado izquierdo, es en la polaridad, en el lado derecho, tiene que ver con la energía divina crística masculina. Se expresa en el lado izquierdo, es tu energía, tu conciencia, tu ser, el aspecto de tu alma femenino que está profundamente herido, esa astilla que tienes clavada hasta el corazón. Debes de sacarte esa espina. Debes de sacarte esa espina. Es esa espina la que genera este conflicto interno con el masculino. Hay una experiencia de una vida pasada atrás, allí la introspección. De pronto nos ponemos de acuerdo para apoyarte en una meditación, para llevarte al recuerdo, para que tú, observándolo, entonces podamos hacer esa labor, esa cirugía que hay que hacer para sacar esta espina que te está lastimando de esta manera. Ahí vamos a apoyarte, entonces vamos a hacerlo. En el transcurso de la tarde, bueno, tengo varias cosas que hacer, pero le daremos prioridad a lograr esta sanación, esta liberación contigo. Entonces, lo hacemos esta tarde para cerrar con broche de oro para ti este día, si tú estás de acuerdo. Por supuesto que sí, o sea, agradecidísima de que me ayuden en este sentido, porque hubo otra que igual es muy parecida, pero ahí sí ya me vi yo en el espacio y de pronto me sentí más bien, no me vi en el espacio, sino como que de pronto me vi adentro de una esfera, como no era esfera, era un círculo. Y igual va dando vueltas para la izquierda, pero ahí sí sentí un mareo. Entonces, pues vaya, como tú dices, esto, o sea, todo lo que tuve que ver hoy es con cuestión de limpieza, sanación, liberar, sanar, quitar esas heridas, vaya, o sea, más claro no puede estar. Y ya por último, en la primera plática que se compartió, no me Amada acuerdo quién Xochitl, fue. amada Xochitl, todo esto, discúlpame, te interrumpo y te ofrezco disculpas, es solamente para hacerme referencia al síntoma de mareo. El síntoma de mareo es una manifestación de que nos falta centrarnos, nos falta equilibrarnos. Solo cuando logramos ubicarnos en el centro, a través de la labor de enraizamiento que han comenzado a hacer con el servicio planetario, va a ser un gran apoyo. Pero conscientemente hay que evitar los extremos, hay que moderar, hay que moderar, hay que encauzar esa pasión hacia el centro, hacia el equilibrio, hacia expresiones genuinas de amor. Hay que equilibrar, hay que volver a la tierra, hay que volver a ese contacto con la tierra, hay que caminar sin zapatos, hay que caminar sobre la tierra, hay que meditar entre la naturaleza, hay que, en la medida en que te sea posible, y si no, prográmate este fin de semana, me voy a ir a tal parque donde pueda caminar descalza, abrazar el árbol, sentir el viento. Maravilloso si fuese posible al lado de un cuerpo de agua, de un río, que puedas sentir el cómo fluye el agua, es compenetrarte con la naturaleza. Eso es profundamente sanador, es profundamente liberador y te va a ayudar en este proceso de equilibrar, de centrarte,
toda expresión, en toda meditación de mareos, es una expresión de, significa eso, falta de moderación, falta de equilibrio. Entonces lo digo solamente para que como maestra que está llamada a hacer, entonces si haya una significación y interpretación clara de lo que significa. Gracias por escuchar. Gracias a ti, maestro. Gracias, no, gracias por la interrupción. O sea, esto es bueno saberlo. Todo lo que me han dicho es algo que, pues, que me ayuda, que me tranquiliza. O sea, traigo ahorita una revolución entre de sentimientos y sensaciones, pero vale, sí, sé que es parte del proceso. Y